Hola, muy buenos días. Bienvenidos a En Contexto. Este jueves 28 de noviembre nos acercamos ya a finalizar este mes y finalmente el último mes del año que esperamos con muchas ansias y con mucha alegría y bueno, esperanzas de todo lo que trae esta época triste para algunos, pero también una época de compartir y celebrar en familia con las personas queridas. Y bueno, esperando también parte de la transición que nos han dicho las autoridades meteorológicas para estos días, luego de un periodo de tantas lluvias. Y bueno, esperando esta paso a la época seca que ya el Instituto Meteorológico Nacional nos ha afirmado. Y bueno, hoy tenemos bastantes temas que abordar, un poco todo lo que está sucediendo en el país. Vamos a ampliarles y abordarles, también contarles lo que ha surgido en las últimas horas luego del accidente aéreo también que aconteció al iniciar esta semana, muy lamentable, en la zona de Escazú. Pero bueno, ya les vamos a contar un poco de todas las noticias que están sucediendo en este momento. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora, en tiempo real. ¿Qué está pasando en el país? Y bueno, vamos a empezar haciendo un repaso por el pronóstico que nos está dando el Instituto Meteorológico Nacional para este jueves. El Instituto Meteorológico Nacional dice que continuará el constante ingreso de humedad desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional, lo cual es favorecido por vientos moderados. Esto favorecerá la incursión de nubosidad y por ende lluvias en sectores del Caribe y la zona norte, las cuales podrán ser aisladas durante la tarde y las primeras horas de la noche. Parte de la nubosidad podrá propagarse hacia sectores del norte y el este del Valle Central, con la ocurrencia de lloviznas y lluvias débiles durante la mañana y lluvias aisladas durante el periodo vespertino. Por otro lado, en el Pacífico Central y el Pacífico Sur se presentarán aguaceros aislados con posibilidad de tormenta durante la tarde y primeras horas de la noche. En el Pacífico Norte se esperan ráfagas del viento de moderada intensidad al norte con posibilidad de lluvias al sureste y en la península. Es parte, del reporte que tiene el Instituto Meteorológico Nacional para las condiciones climáticas de este jueves. Y bueno, en contarles también lo que ha sucedido en cuanto a las últimas horas, porque la Fiscalía Adjunta de Punta Arenas y el Organismo de Investigación Judicial realizaron más de 7 allanamientos para desarticular a un grupo criminal dedicado a cometer estafas informáticas. En uno de los puntos, las autoridades allanaron un call center en donde trabajaban 25 personas. El grupo habría estafado a 6 personas por al menos 125 millones de colones, bajo la modalidad de los falsos funcionarios bancarios, municipales y empleadores. Las autoridades identificaron a 18 personas ligadas al grupo criminal. Vamos a escuchar una de las notas que preparó nuestro compañero de televisión, Cristian Fallas, sobre esta noticia. En unos minutos ya los vamos a escuchar. Sin embargo, vamos a ampliarles que este call center operaba en los sectores de la Sabana. ¿Quién lideraba esta banda? Bueno, según la Fiscalía, el líder de la organización es un hombre de apellidos Tencio Rodríguez, quien permanece en máxima seguridad del Centro Nacional de Atención Especializada, descontando una condena por delitos de tentativa de homicidio calificado y de robo agravado. Bueno, ¿dónde fueron los allanamientos? En la Sabana, en Guatuso, Aguasarca, San Sebastián, Cartago y el Centro de Atención Integral Jorge Arturo Monteno Castro, La Reforma. Escuchemos. Una a una fueron sacadas las 25 personas quienes, de acuerdo a las autoridades, conformaban este centro de llamadas para estafar y que se ubicaba en una casa de 2 plantas en Sabana Sur. Son personas muy jóvenes quienes se dedicaban a saquear las cuentas de personas jurídicas y también físicas. Así lo informó la Fiscalía y la sección de fraudes informáticos del OIJ. Aquí a mi espalda, esta casa funcionaba como un call center. Hemos encontrado ahí 25 personas trabajando en fraudes informáticos. Y precisamente para esta época es una época muy sensible por el dinero que ronda en la calle.
y nuestra determinación fue acelerar algunas investigaciones que tenemos relacionadas con este tema. Está ahí, se corrió. Ok, esperemos. Veamos, el líder del grupo es de apellido Tencio y está recluido en máxima seguridad de la reforma en Alajuela. Se estima que desde el 2017, por distintas causas, amasó unos 2.000 millones de colones. Se le decomisó, según el OIJ, 4 teléfonos celulares, decomisos hechos por la policía penitenciaria. ¿Verdad cómo llega el teléfono a máxima seguridad? Mira, esa es una muy buena pregunta. Ya hemos hablado del tema varias veces. Ahorita, hace 2 días, le acaban de descomisar un cuarto teléfono a Tony Peñarrussell en máxima seguridad. Entonces, yo creo que ya hay que hacer algo definitivamente para que se blinde definitivamente las prisiones de este país y no lleguen más teléfonos a manos de delincuentes. Entonces, a este sujeto de apellido Tencio se le han decomisado en máxima seguridad, y esto lo debo reconocer por parte de la policía penitenciaria, 4 teléfonos celulares. Pero independientemente de eso, el tema es que los teléfonos celulares siguen llegando a manos de los delincuentes estando en prisión. Eso no debería suceder. En total, 40 detenidos. 15 en 7 puntos allanados en el Valle Central y en la zona norte, y 25 en el centro de llamadas en la Sabana. Estas personas gozaban de un salario, viáticos y hasta bonificaciones si lograban cierto monto en estafa. En este momento todavía no han individualizado. Lo que se está investigando es el fraude informático, ¿verdad? Que es todo lo que la prensa ha informado, que es un fraude informático, pero posteriormente en la indagatoria, ya incluso con mejores elementos, ya sí les podríamos por lo menos ubicar en qué hay o qué no hay. Los allanamientos ejecutados este miércoles son por 7 nuevas causas que suman, de acuerdo al OIJ, unos 125 millones de colones estafados. En Contexto, por Extra Radio. Parte de los allanamientos que realizó la Fiscalía Adjunta de Punta Arenas y el Organismo de Investigación Judicial este miércoles, desarticulando un call center dedicado a las estafas que operaba con 25 personas. Y bueno, en otros temas, los diputados y diputadas del Congreso aprobaron el presupuesto de la República para el 2025 tras un acalorado debate. La Asamblea Legislativa aprobó el martes anterior, con 41 votos a favor, un segundo debate del presupuesto ordinario de la República para el ejercicio económico 2025. Esto pese a las mociones de reiteraciones y la consulta de constitucionalidad a la Sala Cuarta presentada por los diputados oficialistas y de Nueva República el pasado martes. Ayer miércoles, los diputados discutieron la consulta a la sala mediante un debate reglado que dividió criterios. El plan se dictaminó en la Comisión de Asuntos Hacendarios en el Congreso el 17 de octubre. Este proyecto para el presupuesto 2025 asciende a los 12.3 billones de colones. De este monto, 7.73 billones de colones se financiará con ingresos corrientes, principalmente impuestos, mientras que los 4.66 billones de colones restantes se financiarán con endeudamiento. El presupuesto contempla 12.3 billones de colones, dentro de los cuales se aprobaron los siguientes cambios, que fue un 2% adicional para el FES, que fue uno de los rubros más polémicos que tuvo esta negociación y que finalmente se llegó a un acuerdo. Sin embargo, sí llevó bastante negociación. En el plan presupuestario que se aprobó, pese a la consulta de constitucionalidad del Ejecutivo impulsada por el oficialismo, dice la diputada Pilar Cisneros que calificó de abusiva la distribución de recursos que realizó la Comisión de Hacendarios. Ella dijo: no vamos a contribuir a hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos. El trámite del presupuesto 2025 continúa en su dictamen en el segundo debate, sin importar a la consulta de la Sala Cuarta por mando constitucional. Según disposiciones de la Carta Magna del presupuesto ordinario, debe estar aprobado antes del 30 de noviembre de cada año. Ahora, la iniciativa pasará a la Presidencia de la República para la debida firma del mandatario Rodrigo Chávez y su posterior publicación como ley de la República. En otras noticias, también el Ministerio de Obras Públicas y Transporte tomó la decisión de cerrar hasta el 2025 el paso en Goicoechea.
El paso por el puente vehicular, específicamente ubicado en barrio Vista de Monte, en Setillal de Goicoechea, se mantendrá cerrado de forma total a partir del 9 de diciembre, según lo dio a conocer el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. La institución indicó que iniciarán las labores necesarias para sustituir la estructura por una que cuente con 2 carriles y aceras peatonales de 1,20 m de ancho. El próximo lunes 2 de diciembre, es decir, este próximo lunes que se avecina, se iniciarán los trabajos preliminares, tales como movimiento de maquinaria y equipo, labores de rotulación y colocación de un puente peatonal, mismas que pueden ejecutarse con el tránsito vehicular regulado, según comentó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Sin embargo, a partir del lunes 9 de diciembre, se arrancarán con las labores de excavación y demolición de la estructura existente, obras que ameritan el cierre total del tránsito vehicular. En total, dichas obras tardarán aproximadamente 3 meses y medio, por lo que el cierre se mantendrá hasta finales del 2025. Estamos hablando específicamente del sector en el puente vehicular ubicado en barrio Vista de Monte, en Setillal de Goicoechea, para que las personas que transiten por esta zona tomen las debidas recomendaciones y puedan en este rango de tiempo que está estableciendo el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que es a partir del 9 de diciembre, puedan tomar sus prevenciones para transitar por esta zona. Y bueno, nos vamos también a lo que está pasando con el plan para regular cannabis recreativo que habían propuesto, que se discute en la Asamblea Legislativa. La Sala Cuarta resolvió este miércoles que el proyecto de ley que busca el control y la regulación del cannabis recreativo presenta roces constitucionales. Los magistrados evacuaron una consulta facultativa presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones sobre la iniciativa que buscaba convocar a un referéndum. Se trata del expediente Ley de Control y Regulación del Cannabis para Uso Recreativo en el país. De acuerdo con la Sala, ante la contrariedad con algunas convenciones internacionales, el proyecto supone una infracción al artículo 7 de la Constitución Política. Según el tribunal, la iniciativa contraviene las siguientes normativas. Contraviene la Convención de 1961 sobre estupefacciones, la Convención de Viena sobre sustancias psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Bueno, ¿qué busca este plan? Repasar un poco. La iniciativa la había presentado el Poder Ejecutivo y la ley tiene como objetivo regular y controlar el uso, cultivo, producción, distribución, venta y tenencia de cannabis psicoactivo para uso recreativo únicamente en la población adulta. Además, busca proteger a las personas del vínculo con el comercio ilegal de cannabis, el narcotráfico y el crimen organizado, así como de las consecuencias para la salud, las sociales, económicas de su uso problemático de sustancias psicoactivas. Entonces, bueno, esto es parte del pronunciamiento que da la Sala Constitucional, la Sala Cuarta, luego de determinar que el plan contraviene el artículo 7 de la Carta Magna, que podría tener incumbencia con ciertas normativas a las que está suscrita el país. Este plan busca regular el cannabis de uso recreativo en el país y fue presentado por el Poder Ejecutivo. También quedándonos en el ámbito de las noticias del parte de lo que está pasando en el Poder Ejecutivo, hay una propuesta del Ministerio de Economía e Industria y Comercio que busca regular los márgenes de ganancia de los medicamentos para aliviar el bolsillo de los costarricenses, pero su implementación plantea desafíos significativos, es lo que están diciendo los farmacéuticos luego de esta propuesta que el Ministerio de Economía ha planteado. El presidente, por ejemplo, del Colegio de Farmacéuticos, el doctor José Gallens,
dijo en los micrófonos de Extra Radio que sus preocupaciones sobre la operatividad de esta medida y la falta de inclusión de todos los actores de la cadena de suministro, por ejemplo, dice: nosotros siempre vamos a estar de acuerdo en cualquier propuesta que pueda bajar de manera racional el precio de los medicamentos y que de alguna manera tengamos siempre medicamentos de acceso en todo el país y de calidad. Mientras que eso se mantenga y que es lo óptimo para el paciente, estaremos de acuerdo. Sin embargo, el presidente del Colegio de Farmacéuticos dice que el enfoque debería ser más integral, considerando todos los eslabones de la cadena, incluyendo laboratorios, distribuidores y farmacias. Entre algunas inquietudes planteadas por el Colegio de Farmacéuticos, dice que la propuesta actual carece de claridad sobre cómo se implementará y se va a monitorear el control de precios, especialmente debido a la complejidad de manejar márgenes diferenciados para los 5,000 medicamentos que en promedio pueden tener en inventario las farmacias del país. También señaló el riesgo de que la regulación pueda incrementar los precios de medicamentos crónicos, como ha sucedido en otros mercados regulados como el salvadoreño. Finalmente, el presidente del Colegio de Farmacéuticos llamó la atención sobre la importancia de abordar otros factores que inciden en el acceso a tratamientos, como el costo de consultas médicas y exámenes clínicos. El decreto, que iniciará como una prueba de 6 meses a partir de enero, promete ser un tema de debate en los próximos meses. Recordar que todo lo que tiene que ver con el precio de los medicamentos en el país, que si lo comparamos con otros países de la región centroamericana, los precios que pagamos en Costa Rica o en el país para acceder a estos medicamentos es relativamente alto en comparación con lo que se tiene en la región. Y bueno, ha habido algunas iniciativas por parte de gobierno y de distintos sectores para lograr bajar el precio de los medicamentos y poder tener una competencia un poco más leal. Sin embargo, esto debido a ciertas condiciones que tenemos en el país y oposiciones también que ha habido por parte de ciertas farmacéuticas, no se ha logrado concretar o reducir como se estima el precio de los medicamentos. Y bueno, lo que sí, el Instituto Costarricense de Electricidad está estimando rebajas para las tarifas eléctricas del 2025. La institución cerró en septiembre con una ganancia de 36,000 millones, pero bueno, la noticia que está dando a conocer el Instituto Costarricense de Electricidad es que presentó una propuesta a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para disminuir las tarifas eléctricas en el 2025 hasta un 6%. Sí, escuchen bien sobre estas rebajas que está anunciando o está proponiendo el Instituto Costarricense de Electricidad. Dice que las estimaciones de la institución serían las siguientes: en sistemas de generación, bajar un 6.23%, en sistemas de transmisión un 5% y en distribución 0.75%. Y la razón de esta baja es por la compensación que aporta la solicitud de rebaja en la tarifa ordinaria que fue presentada por el ICE en septiembre y el ajuste extraordinario. Es parte, bueno, de esta estimación que está haciendo el Instituto Costarricense de Electricidad para el próximo año, esperando que pueda impactar a los hogares y que esta decisión también pueda ser un alivio para el bolsillo de los costarricenses. También, como parte de un ataque cibernético que reportó Recope ayer miércoles, la refinadora costarricense de petróleo Recope confirmó que detectó un ataque de ransomware en sistemas de información. Ante esto, se activaron todos los protocolos de seguridad e indicaron que su equipo técnico se encuentra evaluando el impacto. Esto, por supuesto, puso a correr y a trabajar a las autoridades de Recope. Y de momento agradecen la comprensión con los usuarios porque están trabajando para resolver la situación y reforzar los sistemas de seguridad. Sobre la venta de combustibles, Recope indicó que continúan operando de forma manual y que el suministro y el servicio no se ven afectados a pesar de este ataque cibernético
que tuvieron ayer miércoles las autoridades y toda pues la institución y funcionamiento de la refinadora costarricense de petróleo. En un estudio también, bueno, esto nos vamos un poco a la parte turística, todo lo que representan los distintos cantones que en mayor o menor medida son atractivos para los turistas y los visitantes. Y esto porque el Instituto Costarricense de Turismo expuso ante la Comisión Especial de Turismo unos resultados que tienen que ver con el índice de progreso social en destinos turísticos y los retos para fortalecer el sector, donde Monteverde destacó como el sitio con mayor progreso. El estudio, que abarcó 36 zonas turísticas del país e incluyó la participación de más de 22,000 personas, evidenció avances significativos de más de en todas las variables analizadas entre 2019 y 2024, con un crecimiento promedio de un 6.2%. Ministro de Turismo destacó que ninguna variable sufrió retrocesos y señaló que Monteverde lidera el índice como la zona con mayor progreso social, mientras que Caño Negro ocupa el último lugar. Y bueno, para cerrar esta sección vamos a escuchar una nota que preparó nuestro compañero de televisión Alberto Cuadra sobre los restos del avión accidentado en la zona de Escazú. El lugar con los restos de la avioneta está esparcido en un radio de 200 metros cuadrados, donde está el fuselaje y también los instrumentos. El ingreso masivo al lugar podría poner en peligro a estas personas y ocasionar otra emergencia. Extra Noticias habló con Josen Rosas, vaquiano que asistió a la única sobreviviente del siniestro, Paola Amador. Vimos unas latas pequeñitas, entonces él dice, esto no es de aquí. Seguimos caminando y nos agachamos porque había un árbol quebrado, nos agachamos y él saca el teléfono, ¿verdad? Ese video que ya las redes sociales lo han publicado, es donde él me graba él y dice, ahora está destrozado, está, ¿verdad? De las palabras que él dice, yo estuve en silencio porque viera que fue muy impactante ver ese momento. Si se ve que en el video lo único que yo digo en el momento fue hola. Entonces, ¿contestaron? En eso, ayuda, fueron segundos, ¿verdad? Fue 2 segundos. Ese ayuda fue una ayuda que se escuchó en toda la montaña. El accidente involucró una aeronave tipo Cessna 206 que desapareció el lunes alrededor de las 12:30 de la tarde mientras volaba de Barra del Tortuguero al Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños en Pavas. Se logró ubicar 8 horas después del accidente. Ella estuvo hablando, cuando nosotros llegamos, ella nos contó que ella estuvo hablando con alguien que ella creyó que era la copilota, ¿verdad? Y dice que estuvo intercambiando palabras, pero ella tenía mucho rato de que no la escuchaba, de que dejó de hablar con ella, ¿verdad? Yo supongo que tal vez esta muchacha, Paola, bueno, supongo no, seguro, lo más seguro, tiene conocimientos de sobrevivencia o algo que ella trató de guardar energías, porque esta muchacha estaba consciente. Las condiciones meteorológicas, así como las geográficas de Pico Blanco, pusieron a prueba la capacidad y experiencia de los equipos de rescate este lunes 25 y martes 26 de noviembre. La montaña, azotada por precipitaciones por 2 semanas continuas, se convirtió en un escenario hostil, donde cada paso representaba un riesgo para rescatistas y la sobreviviente. En Contexto, por Extra Radio. Parte de la información que ha trascendido de este accidente aéreo, lamentablemente donde 5 personas perdieron la vida, donde una mujer, Paola Amador, de 31 años, logró sobrevivir y bueno, su rescate fue bastante complejo. Según lo hemos dicho acá en nuestro diario digital e impreso, la investigación del accidente aéreo dice que podría durar hasta 1 año. La investigación para determinar la causa del accidente aéreo ocurrido este lunes en Cerro Pico Blanco, en Escazú, podría extenderse por un periodo de hasta 12 meses, es lo que dice Luis Miranda, subdirector de Aviación Civil, en los micrófonos justamente de Grupo Extra.
Dice que este tipo de investigaciones requieren mucho más tiempo, no sería en el orden de menor a los 12 meses, es decir, un año, donde ya se podría tener un preliminar de informe sobre las causas que dieron pie a esto. El procedimiento arrancó en cuanto el personal destacado llegó al sitio del accidente y dice que, una vez llegan las autoridades, inicia la investigación de dónde ocurre el accidente y empiezan a recabar toda la información sobre el proceso, por lo que también entra en un periodo de protección de la información para no alterar ni comprometer ningún criterio que se pueda aplicar. Bueno, también vamos a trasladarnos un poco a lo que ha pasado con la situación de la Caja Costarricense. Sabemos que uno de los mayores problemas que ha habido y una de las formas o proyectos en los que las autoridades, tanto de la Caja Costarricense de Seguro Social como del gobierno, han buscado solucionar o solventar es la reducción de las listas de espera. Sabemos que pues hay muchos pacientes en espera de una cita, de un tratamiento, de una operación. Y sin embargo, aún a pesar de la ruta de salud que dio a conocer la Caja ya hace un año, el 7 de noviembre del 2023, el impacto ha sido poco. Es parte de lo que nos cuenta nuestro compañero de televisión, Kenneth Rojas, en esta nota. ¿Cuál es su temor? Quedar sin visión. Y oiga, que gloria a Dios, es un ojo. Si fueran los dos, que quedaría ciego. Con 75 años, este vecino de Guadalupe afronta el riesgo de que el glaucoma dañe aún más el ojo izquierdo. En febrero anterior le dieron una referencia para una tomografía ocular y una cita en oftalmología del Hospital Calderón Guardia, pero él y su esposa vivieron una congoja para que les dieran una fecha definitiva. Todo el año pasamos yendo para ver, mandando a un señor que nos hace los mandados a que por favor la cita, siempre nos decían no hay agenda. En octubre finalmente les dieron esa fecha, con la desazón de que tocará esperar hasta diciembre del próximo año para el examen y la cita con el especialista. Lo que nos preocupa es el daño de él, porque la mamá de él se quedó ciega por lo mismo. Ciega, entonces él tiene mucho miedo de que a él le pase lo mismo. Relatos como estos confirman que la ruta de la salud, menos espera, mejor servicio, que la Caja anunció el 7 de noviembre del año pasado, tuvo poco o nada de impacto en las listas de espera para las citas en especialidades médicas. Al mes siguiente de anunciado ese plan, se registraban 386 días de espera, que subieron a 429 en agosto anterior, 43 días más, o sea, casi un mes y medio. Además, la cantidad de citas pendientes aumentó en casi 23.500. Que las personas con diagnóstico de cáncer y enfermedades cardiovasculares no esperen más de 45 días para recibir atención. En ortopedia, por ejemplo, lejos de bajar, la espera aumentó 73 días y casi 500 operaciones más. En oftalmología, toda una pesadilla para los asegurados, el promedio de espera subió 64 días, aunque levemente disminuyó la cantidad de cirugías. Ya como estoy de la vista, ya prácticamente no puedo ni manejar, sinceramente. Y tengo que estar, que mañana, que pasado. Tenía desde hace como 3 años que me llamaban, ¿verdad? Y nada que ver. Ahora me llaman y me dicen que abril del 2025. Y si alguien conoce las listas de espera, es esta líder de la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida, Ana Sobi, que apoya con recursos de amparo para adelantar citas y cirugías. Para ella, la estrategia fracasó desde un inicio. Recientemente 2 pacientes han fallecido esperando la cirugía. Uno ganamos el recurso de amparo y el paciente falleció. Entonces yo digo, Dios mío, ¿cómo va a ser esto posible si el paciente hubiera tenido la oportunidad de haber tenido su cirugía? Contrario a la promesa de la presidenta ejecutiva de la Caja, en urología la espera promedio por un especialista subió prácticamente 2 meses, con casi 2.200 citas más de las que tenían al dar a conocer la ruta de la salud. En Contexto, por Extra Radio. La ruta de la salud, como bien mencionábamos al inicio, la que anunció la Caja Costarricense de Seguro Social el año anterior, el 7 de noviembre, y a este momento, un año después, nuestro compañero de televisión, Kenneth Rojas, hace una
un análisis y también conversa con distintos pacientes sobre el avance o lo que ha pasado en la situación particular de cada uno de estos pacientes, que al parecer pues todavía no ha sido muy alentadora, y también es parte de lo que se ha dicho por parte de distintos movimientos, por parte de sindicatos. La ruta de la salud todavía ha quedado debiendo. Y para finalizar, vamos a escuchar también esta nota que preparó nuestra compañera Patricia Ortiz respecto al rodriguismo, que sería la base para un nuevo partido en las próximas elecciones. Es parte de lo que se ha estado diciendo. Incluso ayer la diputada oficialista Pilar Cisneros, aquí en los micrófonos de Diario Extra, afirmaba que aún no están en campaña, pero sin embargo ella ya se ha definido como una vocera de este movimiento y de cara a todo lo que viene para el 2026. Escuchemos. La filosofía de gobierno del actual presidente de la República, Rodrigo Chávez, sería la base de un nuevo partido político para las elecciones del 2026. A ver, es una manera totalmente diferente de hacer política. ¿Y en qué consiste? En administrar bien el país, abrir oportunidades para todos, hacer una Costa Rica eficiente, lograr que Costa Rica marche al ritmo de los tiempos y que los proyectos país, por ejemplo, Ciudad Gobierno, no estén 20 años en un escritorio. Es el rodriguismo, el movimiento que pretende modernizar el país, modernizar la inversión pública, hacer más eficiente el uso de los recursos, evitar que la mitad de la plata se quede en la burocracia en lugar de llegar a la gente que la necesite. Eso es el rodriguismo. Cisneros asegura no estar en campaña política e indicó que debido a la imposibilidad que tiene el presidente Chávez, ella será quien comunique hacia dónde van, con qué partido y quién será el candidato para las próximas elecciones. No se está en campaña formalmente dicha, pero sí ya todo lo que se dice y algunas acciones están en clave 2026. El señor presidente también, de manera velada, por supuesto, porque recordemos que pesa sobre él el tema de la beligerancia política, pero veladamente también está en campaña. ¿Y por qué digo que está en campaña? Cuando se habla, por ejemplo, del escenario del 2026, cuando se habla de la importancia de que el costarricense, dice el señor presidente, secundado por doña Pilar, están despertando, que con el lapicero pueden hacer el cambio. El experto indicó que el rodriguismo es una figura política que gira en torno a la personalidad del presidente de la República. En Contexto, por Extra Radio. A esta hora de la mañana, 10:34, vamos a hacer una breve pausa comercial porque venimos a ampliar sobre lo que aconteció en la COP19, en la que Costa Rica, por supuesto, fue parte y que se realizó en Bakú, en Azerbaiyán, estos días de noviembre. Vamos a ampliar con el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, sobre lo que aconteció por allá. En unos minutos ya regresamos. La COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre del 2024, fue un evento clave para la acción climática global. Reunió a líderes mundiales y diversos actores para acordar estrategias que limiten el aumento de la temperatura global, impulsen la adaptación de comunidades vulnerables y promuevan emisiones netas cero para el 2050. En este contexto, conversamos con el ministro de Ambiente de Costa Rica sobre los compromisos asumidos por el país y su papel en las decisiones también clave para fortalecer la lucha contra la crisis climática. Le damos bienvenida al ministro de Ambiente, quien nos acompaña también vía Zoom, a don Franz Tattenbach. Muy buenos días, ministro. Gracias. Buenos días, doña Rita, y a los estimados oyentes del programa TV, Extra TV. Ciertamente venimos llegando de la COP29, luego de 2 semanas allá, de tener, fue una COP, yo digo que las COP son un poco como las cosechas las cosechas de café de año por medio, son más fuertes que unas que otras. No era una COP donde no había tantísimos productos que se esperaban, había mucho desafío por lo largo que es el lugar para muchos países de América Latina llegar hasta allá, y sin embargo se sacaron resultados
ante estos desafíos. El más importante fue los de las finanzas climáticas tal vez, pero en general, digamos, la tónica que lleva a Costa Rica a estas COPs es qué tema nos interesa negociar, porque somos una delegación pequeña pero con propósito. O sea, ¿qué tema nos interesa negociar? No podemos negociar todos los temas que se ven en una COP, son muchos. Sin embargo, nos interesaban los mercados de carbono, el artículo 6, y nos interesaba mucho el tema de adaptación, todos los temas de adaptación. Nos interesaba el tema de género y nos interesaba mucho el financiamiento también para la adaptación. Eso es lo que llevábamos. Teníamos un encargo especial de la presidencia de la COP Costa Rica de que le ayudáramos a facilitar los resultados para la adaptación. Ministro, tal vez para empezar y adentrarnos un poquito más en esto de las prioridades y para contarle a la gente y que también se pueda situar la relevancia que tiene este evento, ¿cómo describiría usted justamente la relevancia de la COP29, podríamos decirlo, para Costa Rica y también para los países en desarrollo? Sí. Se logró, digamos, el compromiso de financiamiento a el esfuerzo climático que se acordó en París y que se acordó el año pasado en Dubái, triplicando el monto a un monto anual superior a 1.3 billones de dólares al año, llegando al 2035, de todas las fuentes privadas, fuentes públicas. ¿A qué va destinado esta inversión? Va destinado a varios temas, pero va destinado sobre todo a la inversión en reducir la dependencia y reducir el consumo de combustibles fósiles en las matrices eléctricas, a la producción de energías renovables muy fuertemente, y va también orientado a la adaptación al cambio climático, va muy orientado a reducción de emisiones en otros sectores. También el financiamiento ya más directamente a los países ricos, a los pobres, por 300 billones de dólares anuales o 300.000 millones de dólares anuales, mejor dicho. Eso es financiamiento. ¿A dónde van estos recursos? Van a fondos que ya conocemos, como el Fondo Verde del Clima, van al Fondo de Adaptación, van al GEF, que son fondos donde Costa Rica ya tiene algunos proyectos. Por ejemplo, Costa Rica ha logrado que le desembolsen y ejecutar proyectos por más de 120 millones de dólares del Fondo Verde del Clima para el PSA por resultados. Este Fondo Verde del Clima, según los resultados de la COP29, se va a triplicar el apoyo que le van a dar los países ricos y los países de desarrollo con más recursos para apoyar el Fondo Verde del Clima. Entonces, un país que ya sabe hacerlo, que está apuntando a eso, podrá sacar más resultados sobre esto. Los otros temas de financiación que nos interesan mucho y que Costa Rica ayudó son los temas de adaptación al cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, sí. Costa Rica ya va a enfrentar por lo menos, si nos va muy bien al mundo y hacemos todo lo que todos hemos prometido, 1.5 grados centígrados de calentamiento global para el 2050 o el 2030. Eso, si hacemos todo lo que hemos prometido en reducción de emisiones, países que tienen que hacer mucho más de lo que ya Costa Rica ha hecho, por supuesto. Pero si se llega al 1.5% de calentamiento global, viera que ya hay un impacto en el clima. Viera que eventos extremos del clima como los que vivimos la semana antepasada, eventos extremos del clima como la sequía que hubo del El Niño el verano pasado, estos eventos extremos del clima cada vez nos pegan más y más frecuentemente. Se estima que Costa Rica está perdiendo hasta un 3% del PIB en eventos extremos del clima. Y no importa lo que nosotros hagamos, o sea, no importa cuánto Costa Rica reduzca sus emisiones, estos impactos los vamos a tener. Entonces, lo que es responsable para un gobierno es planificar muy bien qué medidas tiene que tomar para que de una manera más rápida podamos sobreponernos a los impactos de los efectos extremos del clima, por ejemplo. Podamos anteponernos a las menos lluvias en ciertas zonas, en ciertas épocas, para que las cosechas de café aguanten más. ¿Qué es el cambio que tenemos que tener de tipo de agricultura? ¿Cómo se tienen que planificar los planes reguladores que hace hoy día el INBU y el Ministerio de Vivienda? ¿Cómo hacemos e incorporamos la variable climática mejor? Hoy día el IMN
junto con la Dirección de Cambio Climático, que por cierto me acompaña Adriana Bonilla, la directora de Cambio Climático, quien me acompañó en la COP, junto con el resto de la delegación, acaba de publicar un mapa de qué tan riesgoso es cada distrito en temas de cambio climático, cuáles son los principales riesgos climáticos que tiene cada distrito del país. Nosotros tenemos como 800 distritos, es un trabajo muy detallado para tener respuestas más rápidas. Estos son los temas que estuvimos allá y que creo que son importantes. Hay otros que nos emocionan mucho, que son donde Costa Rica interviene para tratar de acelerar a nivel global el que no nos pasemos de 1.5 grados centígrados. Por ejemplo, todo lo que se está haciendo para detener la deforestación a nivel global. Aplaudimos que en la COP29 se haya finalmente, después de no sé cuántos años, 15 años de negociación, se logró aprobar el artículo 6 que permite la compra y venta de créditos de carbono, lo cual va entonces a meter a los bosques del Congo, de la Amazonía y de otros lugares, donde lo que Costa Rica ya ha venido haciendo para detener la deforestación en otros lados y actuar rápidamente para no pasarnos de 1.5 grados centígrados. También el sector turismo lanzó las Naciones Unidas, llegó a la COP, hay una entidad que se llama Turismo Naciones Unidas, perdone, llegó a la COP a lanzar una iniciativa después de muchos años para que el turismo a nivel global, mundial, le agarre de frente y se meta a combatir el cambio climático, o todas las emisiones asociadas con el turismo lo van a tomar en cuenta. Eso es aplaudible, muy importante, sobre todo que Costa Rica ahora es el presidente de la Comisión de Sostenibilidad de la Agencia Mundial de Turismo de Naciones Unidas. Ok. Ministro, usted nos decía que también nos acompaña Adriana Bonilla de la Dirección de Cambio Climático. No sé si ella también está en línea para incluirla y darle la bienvenida también a esta conversación. Muchas gracias. Sí, creo que está en línea, Adriana. Bueno, muy buenos días también a doña Adriana. Muchísimas gracias. Aquí estamos con el señor. Bueno, muchas gracias. También aquí en cabina nos acompaña nuestro compañero Jeffrey Naranjo de Extra TV Canal 42, quien también se suma a esta entrevista. Adelante, Jeffrey. Gracias, Brita. Muy buenos días y muy buenos días a las personas que nos acompañan y a don Franz Sattenbach. Don Franz, quería aprovechar, ya que estamos en esta entrevista, preguntarle sobre la suscripción de Costa Rica en el contexto de la COP29 de este acuerdo para en el año 2040 asegurar que la venta de vehículos sean cero emisiones. Conversando un poco esto también con la Asociación Importadora de Vehículos, ellos miran con preocupación, ¿verdad?, que en el contexto de 16 años sería el plazo que tendría el país para llegar a alcanzar esta meta. ¿Cómo proyectan ustedes se va a dar la implementación de Costa Rica a nivel de este acuerdo internacional? Bueno, miren, Costa Rica ha logrado cosas extraordinarias en el tema de cambio climático. Los 3 sectores más contaminadores del mundo en términos de CO2, usted los puede ver por la fuente, puede decir, es el combustible fósil, o es esto, o es lo otro. Pero realmente los 3 sectores económicos que más contaminan son 3. Uno es la industria. La industria es la que produce la producción industrial, incluyendo cemento, incluyendo la producción de petróleo, no la quema de petróleo, incluyendo la metalúrgica. Todo este es un sector enorme que emite muchos gases de efecto invernadero porque consume mucha energía. El otro sector que es muy grande es el uso de la tierra y los bosques. Y el otro es el otro sector que es muy grande, es el de la producción de electricidad. Costa Rica ya logró la carbono neutralidad en la electricidad. Es para todo efecto práctico 100% renovable. A mí no me gusta decir 100% renovable, pero me gusta decir 26 kilogramos de CO2 por kilovatio hora, promedio en los últimos 25 años más o menos, y también logró la cero neutralidad en el uso de la tierra, el sector forestal y deforestación, y tenemos algunos retos en el sector industrial que están en nuestro Plan Nacional de Descarbonización. Entonces, obviamente un país que ya es renovable, que ya no emite su matriz eléctrica, pues tiene una gran lógica irnos moviendo hacia el transporte eléctrico. Entonces yo veo que yo no creo que haya sido, no sé si se alarmaron, no sé qué. Doña Adriana, nosotros firmamos esa declaración. Perdone que le pregunte, yo no soy periodista.
Adelante, doña Adriana, y precisamente con esta pregunta de don Franz. Sí firmamos esa declaración. En realidad la declaración se firmó un par de meses antes. En la COP lo que se hizo fue presentarla con el liderazgo del Reino Unido, que está promoviendo esto como una iniciativa voluntaria de los países que deseamos fomentar el uso de vehículos eléctricos. La expectativa es que se vaya incrementando el consumo de estos vehículos, pero esto no significa una obligatoriedad para establecer que los consumidores tengan que adquirir vehículos eléctricos de manera obligatoria, sino que forma parte del proceso de transición energética que estamos buscando, modificando nuestra matriz energética hacia una sostenible, con menor dependencia de los derivados del petróleo, y a partir de esto también promoviendo un ambiente más sano. Esta declaración que está firmada ya por un conjunto de otros países, lo que busca también es fortalecer el acceso a tecnologías, al intercambio de tecnologías compatibles con todo el paradigma que estamos como planeta, como comunidad de naciones, buscando fomentar ante la amenaza del cambio climático. Y como parte de ello, se va a facilitar la asistencia técnica, va a contribuir en experiencias, en compartir experiencias relacionadas con esto, y en todo caso a identificar nuevas opciones para contribuir a que más. Gracias, Adriana, por la contestación. Y don Franz, aprovechando que lo tenemos acá en línea, también no podía dejar de preguntarle sobre estos operativos que arrancarán por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para evitar el incremento de delitos ambientales en la época de fin y principio de año. Vieras que me llamó bastante la atención porque fui a preguntarle a algunas personas en la calle si conocen mecanismos para denunciar los delitos ambientales, y medios como la línea 1192 o el sitio web Citada, pues la mayoría de las personas me dijeron que los desconocían. ¿Trabaja el MINAE, proyecta trabajar en alguna línea de divulgación de este tipo de medios que tiene la ciudadanía para denunciar precisamente los delitos contra el ambiente? Sí, cómo no. La temporada de fin de año siempre, desgraciadamente, una temporada donde suben los delitos contra el medio ambiente por múltiples razones, pero es también una temporada donde nos ponemos muy alegres de que los costarricenses visiten los parques nacionales y también los turistas. Es una época de mucho trabajo para el MINAE. Entonces, sí vamos a divulgarlos. Me parece que esos son los dos grandes mecanismos: el 911 para lo que puede ser cualquier incendio forestal. Por ahora nadie está pensando en incendios, pero ya vendrá el momento. Y el otro tema es el Citadas, que es un sitio web que trabaja muy bien, donde se ponen denuncias anónimas. Es uno de los únicos en el mundo donde usted puede poner una denuncia de manera anónima y se le da seguimiento en el MINAE. Ok. Ministro, también respecto volviendo un poco al tema de la COP29, hay un memorándum que se firmó de cooperación ambiental con Israel. Quería que nos ampliara sobre este documento, porque incluso también pues generó, ¿verdad?, ciertas reacciones sobre lo que esto pues impacta o lo que significa. Es un memorándum de cooperación técnica entre el Ministerio de Ambiente de Costa Rica y el Ministerio de Ambiente de Israel, en temas donde ellos tienen una expertise muy fuerte, que es el tema de manejo de aguas y manejo de residuos sólidos, entre otras cosas, y contaminación. Ellos son muy fuertes en tecnología. Entonces se firmó pues en el marco de la COP. Muchas veces los ministros que atendemos la COP aprovechamos estas ocasiones para firmar un convenio que ya se ha venido trabajando. Ese convenio tenía ya tiempo que se venía trabajando con la Embajada de Israel en Costa Rica, y por los motivos de la muy lamentable situación en el Oriente Medio, pues se había atrasado la firma del convenio y se firmó en esta ocasión. Los temas geopolíticos no son del ambiente, eso se los dejo a Cancillería, pero sí tenemos mucha
expectativa que Israel nos pueda colaborar con asistencia técnica en algunos temas importantes para Costa Rica, en temas de manejo de aguas y manejo de contaminación y residuos sólidos, que tienen unos especialistas muy buenos en estos temas. Y ministro, lo que trascendió de información de que a Costa Rica se le dio una mención de fósil del día, ¿esto qué significa? Sí, hay una ONG que da fósiles del día, desde el premio mayor hasta el premio menor. Es como un premio pequeñito el que dieron, y tiene que ver más bien con las políticas de cambio climático de los países. Yo creo que pues desafortunadamente se metieron en un tema que no es de la política ambiental de Costa Rica, tiene que ver con, ya me imagino que en el tema tan complicado que estamos en el mundo hoy día, es como lo contrario a un premio, digamos, pero en el mundo en que estamos hoy día, a alguien le pareció que firmar un convenio con Israel no era lo correcto por la situación que se enfrenta en el Medio Oriente. Se debió a eso, no se debió a ningún tema de política ambiental. Ok. Y respecto, quería profundizar un poco también sobre el aspecto de la adaptación y de género que usted nos indicaba al inicio, que fue parte importante de lo que se llevó a esta COP. ¿De qué manera, de la adaptación nos amplió un poquito más, pero de género quería profundizar de qué manera o las iniciativas están apuntando en cuanto a todo lo que tiene que ver con el cambio climático? Sí, el género es un tema de Costa Rica, viene insistiendo en las COPs, creo que desde hace 3 o 4 COPs, creo que es un tema que Costa Rica trae no solo en esta administración, lo traía desde antes, pero lo ha defendido muy bien y es uno de los abanderados fuertes junto con otros países de América Latina, del grupo de negociación que nosotros tenemos. Entonces el grupo de jóvenes que nos acompañó, que le tocó defender este tema de género, estaban muy contentos de que se logró incluir la declaración de género. Fue una de las resoluciones que se aprobó por la COP, otras no se aprobaron, se aprobó la adaptación, se aprobó la del financiamiento, se aprobó la de género. Entonces estaban muy contentos de que esa se haya logrado aprobar, porque es un tema que consistentemente Costa Rica ha tenido. Costa Rica, lo interno, nosotros tenemos un convenio con el INAMU y el Ministerio de la Condición de la Mujer, para darle un enfoque de género, digamos, al cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres participan de una manera especial en cuanto a actividades que ellas pueden hacer para favorecer y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos del cambio climático, y de igual manera son impactadas de diferente manera que los hombres por las acciones del cambio climático, por la dependencia económica que ellas tienen de ciertas actividades y por la vulnerabilidad que tienen. Entonces tenemos un convenio donde los rectores somos el MINAE y el INAMU y el Ministerio de Condición de la Mujer, y se suman varios ministerios como el MAC, Incopesca, varias instituciones a y tenemos un plan de acción donde se han ejecutado una serie de talleres. Pues el género está bien incorporado en las políticas de descarbonización y de adaptación al cambio climático en Costa Rica. Tal vez doña Adriana nos puede ampliar más en este tema, si me lo permiten. Sí, vamos a ver si la tenemos. Creo que teníamos unos problemas de la conexión, pero vamos a ver si podemos hacer contacto con doña Adriana, si nos está escuchando, que nos pueda conversar. Sí, en este momento la unidad técnica de género que tenemos trabaja conjuntamente, incluye a personas funcionarias del... Bueno, otra vez tuvimos ahí la desconexión, no sé si está fallando el internet. Doña Adriana, creo que perdimos el contacto con ella. Bueno, perdón, básicamente sí tenemos unos convenios internos con el INAMU. Ok. Adelante, doña Adriana. Perdón, disculpe. Ahí de alimentación. No se preocupe. Sí, tenemos una unidad técnica de género, como le comentaba, con varias personas que están llevando a las regiones y también en el centro del país talleres con apoyo del PNUD
para implementar el Plan Nacional de Acción Climática en Género de manera conjunta, como le decía, entre MINAE e INAMU, pero también integrando no solo regionalmente actores, lideresas, líderes, sino también a otras instituciones. Esto es un compromiso que tenemos de la Contribución Nacionalmente Determinada, o NDC 2020, que seguirá vigente para la NDC 2025-2030, y es un objetivo esencial en el que buscamos precisamente individualizar tanto el papel de las mujeres como de los hombres y de los diferentes actores y sectores, de forma que nuestras acciones en cambio climático permitan incorporar estas diferencias que son complementarias y que nos hacen posible actuar de la manera correcta, considerando no solo desde el punto de vista de que somos diferentes actores en este ámbito, sino también de que las regiones tienen un papel que cumplir con respecto a los medios de vida, a las responsabilidades y también a las amenazas y oportunidades que podamos identificar con relación al cambio climático. Ok. Quería preguntarles, porque bueno, esto va también mucho en línea de pues todo lo que tiene que ver con la gestión del país, y justamente la semana anterior se publicó el informe del Estado de la Nación 2024, que se llama Armonía con la Naturaleza, y bueno, en parte de estos hallazgos decía que Costa Rica enfrenta una creciente carbonización más bien y una pérdida de sostenibilidad por el aumento de uso de combustibles y emisiones del CO2. Esto, ¿cómo lo podríamos interpretar, verdad, respecto a pues esta posición que hemos dado como país con las políticas, con los avances? Sin embargo, bueno, es parte de lo que se dibuja según este análisis. Sí, es un análisis, muchas de las cosas del análisis no coincidimos. Obviamente se han enviado respuestas al respecto. Es un análisis donde lo que más se critica es que el discurso no habla de lo ambiental, aunque sí se están haciendo cosas por el ambiente. Bueno, vaya con Dios. O sea, eso es un poquito raro. Este gobierno sí ha impulsado la descarbonización. Estamos ante un crecimiento económico muy fuerte, pero obviamente mis datos me dan que estamos llegando al 18% de importaciones de carros eléctricos este año, porque se ha mantenido la exención a los impuestos. También mis datos me dan que hay industrias como Bridgestone, que se acaba de pasar de una caldera térmica a una caldera eléctrica, y ese es el tipo de descarbonización que Costa Rica puede hacer. También tenemos a Bimbo y a otras empresas que han descarbonizado toda su flotilla de transporte público, de transporte de panes. O sea, se está dando una transformación estructural en Costa Rica. El que no lo quiera ver son cuentos. Hay una transformación estructural con mucho impulso del gobierno, tanto en la industria, donde estamos apoyando muy fuerte la descarbonización de la industria, con trabajo muy de frente con la Cámara de Industrias, y donde también estamos trabajando con el Banco Mundial y el BID para el proyecto de Climate Investment Fund, más de $70 millones para inversiones. Obviamente Costa Rica hizo la parte más, le queda la parte más dura. Costa Rica ya redujo emisiones porque ya no deforesta, redujo emisiones porque la energía eléctrica es 100% renovable. Entonces nuestra reducción de emisiones que ahora viene son transformativas. Es donde estamos transformando una energía por otra. Estamos en la segunda revolución eléctrica, si usted quiere, de transformación. Y por eso este gobierno puso ante el Congreso un proyecto de ley precisamente para acelerar el tipo de inversión que se requiere para tener esta transformación. Costa Rica se va a convertir en un polo de atracción de inversiones por la matriz neutra que tiene producción eléctrica. Nuestras emisiones per cápita andan en 2.44 toneladas métricas por habitante, muy por debajo de lo que traería un problema de calentamiento global. Creo que han bajado en términos de per cápita. Puede que el sector haya subido a partir de que hubo el COVID en el 2020, y en el 2021 pudo haber subido un poco. Eso le pasó a todo el mundo. Todo el mundo está mostrando ese aumento de emisiones debido a la recuperación después del COVID. Eso pasó aquí, pasó en todo lado, pero no se ha aflojado en nada en la política de descarbonización. Son transformaciones profundas, no son transformaciones de la boca para afuera. Son difíciles las que vienen, pero Costa Rica está trabajando en ellas.
Ministro. Y doña Adriana, bueno, para finalizar, nuestro compañero también del periódico, William Gómez, nos acompaña y quería aprovechar también para hacerle una pregunta. Muy buenos días, señor ministro. Dentro de todo esto, dentro de todo lo que destaca Costa Rica dentro de la protección ambiental, pues en algunos momentos, ¿verdad? Se ha comentado también lo que hace dentro de la casa. Todavía este año surgió el tema, de nuevo, 30 años después, de Gandoca Manzanillo. Justamente ha habido diferentes posiciones y recientemente la Sala Constitucional indicó que todavía en SINAC, 5 años después, todavía no ha delimitado las 188 hectáreas de bosque que se le pedía por la ley 9223. Igualmente la Procuraduría ha señalado que el INDER debería de recuperar los terrenos que en algún momento regaló dentro del refugio Gandoca Manzanillo. Uno de esos terrenos que mencionaba la Procuraduría justamente es del empresario Pacheco Dente, el del que se había dicho que lo tenía desde hace generaciones. Sin embargo, pues se indica a la Procuraduría que le había sido entregado por el Estado recientemente. Está dentro de los planes del SINAC y del MINAE delimitar las 188 hectáreas y recuperarlo para el patrimonio natural del Estado. Estamos muy deseosos y esperando el voto completo de la Sala Cuarta para delimitar los bosques que están ahí y actuar como corresponda. Muy recientemente que usted menciona de los proyectos del INDER son 30 años, eso es muy recientemente. Eso es lo que muy recientemente ha habido de desorden ahí. El caso está judicializado, estamos a la espera del voto completo para poder actuar. El INDER se ha defendido, yo no necesito defender al INDER, pero el INDER piensa diferente a lo que le dijo la Procuraduría en este tema, precisamente porque es un tema bastante viejo. Sí vamos a delimitar el 100% de los bosques tan pronto nos llegue el voto completo. Es un trabajo caro, yo no lo quiero hacer hasta que tenga el voto completo para no desperdiciar el trabajo, pero por supuesto que estamos alistando los recursos y a los profesionales para hacerlo. Perfecto, muchísimas gracias, don Franz. Don Franz Tattenbach, ministro de Ambiente, y también nos acompañaba doña Adriana Bonilla, directora de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. A ambos les agradecemos por ampliarnos sobre lo que aconteció en el marco de la COP19 en Bakú, Azerbaiyán, los últimos días de noviembre. Y bueno, un placer haberlos tenido aquí en los micrófonos de Extra Radio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y que pasen muy buen día. El Centro de Investigación de Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica presentó la publicación de su más reciente estudio de opinión pública que se realizó con entrevistas del 19 al 22 de noviembre. Temas como apoyo al presidente y la gestión del gobierno aumentan en medio de la tensión de la tormenta Sara. La gestión de gobierno en la atención de la emergencia por las lluvias es aprobada por la ciudadanía y el alto respaldo al presidente no se traduce en apoyos electorales. Vamos a escuchar parte de la entrevista que tuvieron nuestros compañeros de Desde Buena Mañana con Daniela Chacón, investigadora del CIEP. A veces estamos muy acostumbrados a las opiniones de la gente que tenemos más cercana, pero esa es la ventaja de un ejercicio como este, ¿verdad? Del instrumento de la encuesta, que entrevistamos a personas de todo el país, de todos los rangos de edad, de todos los niveles educativos, y ahí es donde nos damos cuenta que hay otra opinión, ¿verdad?, generalizada sobre la valoración que hay de la gestión del gobierno, la valoración que hay del presidente, y nos salimos de esa burbuja que, además, si hablamos con personas a través de redes sociales, ¿verdad?, a través de plataformas digitales, las mismas plataformas son capaces de mantenernos entre personas que comparten nuestra misma opinión, nuestros intereses. Entonces seguimos escuchando lo mismo, es como si hiciéramos eco. De hecho, así le llaman en algunas investigaciones como una cámara en la que hacemos nuestra propia opinión. Entonces se replica mucho esto y no nos damos cuenta lo que opinan personas más lejanas a las cosas que yo usualmente hago, más diferentes a nivel de edad, de conocimientos. Entonces, de verdad que
es un buen ejercicio el de revisar este tipo de información que presentamos desde la Universidad de Costa Rica para darnos cuenta otras opiniones que al parecer son más generalizadas en el país. Justamente eso le quería preguntar, Daniela, muy buenos días. Si nos podía dar la información de tal vez cuáles son los grupos por edad, incluso género, educación, de donde está el mayor apoyo hacia el presidente. Sí, nosotros hacemos un perfil de apoyo al presidente sociodemográfico para reconocer todas estas personas que le dieron ese 63% de apoyo en esta encuesta, más o menos como qué características sobresalen o destacan. Y sabemos por este gráfico que se encuentra en nuestro informe que en su mayoría son personas del género masculino, entre edades de 35 a 55 años o más, es decir, son personas ya adultas e incluso adultas mayores que han alcanzado un nivel educativo de secundaria y primaria con máster de las provincias de Punta Arenas y Limón principalmente, pero también de Guanacaste. Entonces, entre las personas que apoyan al presidente o la gestión que ha realizado, en estos dos, entre una encuesta y la otra, estas son las características sociodemográficas que sobresalen de ese perfil. Daniela, porque en la encuesta pasada había caído un poco, digamos, el apoyo hacia el presidente o al gobierno como tal. ¿Hubo algún hecho en específico que hizo que reapuntara precisamente la popularidad? Bueno, en realidad nosotros en las mediciones de septiembre, abril, enero, que fueron las ordinarias que hacemos, no considerábamos que había una caída, sino más bien que se había como estabilizado, que había como una especie de estancamiento. El apoyo al presidente y al gobierno durante el año, diría yo, se mantuvo en la mitad de la población. Entre el 50 y el 54% de las personas le apoyaban. Entonces no veíamos necesariamente una caída, porque además eso se encuentra, esas diferencias que se encontraban estaban dentro del margen de error. El aumento que hoy estamos viendo puede deberse a el momento coyuntural que vivimos cuando hicimos el trabajo de campo de esta encuesta, que fue entre el 19 y el 22 de noviembre, que fue precisamente todo el momento de la emergencia nacional por las inundaciones, las lluvias en varias zonas del país. Entonces, cuando suelen suceder este tipo de emergencias, la atención está puesta en los medios de comunicación y en lo que hace la administración para contrarrestar la situación, y por lo tanto suele que haya una respuesta positiva del gobierno. Por lo tanto, esta podría ser una de esas explicaciones, y también la visita de Nayib Bukele. Estos dos elementos podrían ser contribuyentes de este aumento. Ahora, doña Daniela, a ver, la figura del presidente Chávez es una, con un tremendo respaldo a él, al presidente Chávez. En algún momento la gente calificaba mejor al presidente que a su gobierno. En esta encuesta está demostrando algo, y usted me corrige si eso se está emparejando, ¿verdad? La gente no solo respalda la figura, sino que también su gobierno tiene un respaldo de la gente. El respaldo ha ido de la mano, podríamos decir, no hay muchísima diferencia. Cuando nosotros preguntamos sobre las valoraciones que tienen sobre la gestión del gobierno, a veces las personas tienen una lectura más amplia, y gobierno podríamos incluir a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ministros, y a otras instituciones de servicios públicos. Entonces, esta es una pregunta más amplia. Entonces, por lo general sí puntúa menos que la valoración que tiene el presidente, o viceversa, ¿verdad? Dependiendo de la administración que estemos. En Contexto por Extra Radio.
Teníamos las declaraciones de Daniela Chacón, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, que nos traía y nos ampliaba sobre los resultados del más reciente estudio de opinión pública que se realizó entre el 19 y el 22 de noviembre. Vamos a también ampliar sobre otros temas. Venimos a ampliarles sobre el cuarto informe que se publicó de proyecciones macroeconómicas 2025 por parte del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional. Lo que tenés que saber. Extra Radio. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. El cuarto informe de proyecciones macroeconómicas 2025 del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional analiza las perspectivas económicas de Costa Rica, destacando crecimiento moderado impulsado por el consumo de hogares y zonas francas. Vamos a ampliar sobre este informe y sobre todo lo que nos dice con don Marco Otoya, el director de este centro, a quien le damos también la bienvenida a nuestro programa En Contexto. Muy buenos días, don Marco. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos que nos escuchan por este medio. Don Marco, cuéntenos un poco sobre los resultados que arroja este informe. Entiendo, que se puede dividir en varias: crecimiento económico, deuda pública, mercado laboral, pero vaya contándonos usted un poco y poco a poco vamos detallando en cada uno de estos ámbitos. Claro, muchas gracias. Efectivamente se detallan diferentes aspectos que tienen que ver con el ámbito económico. Uno de ellos, y creo que es de los cuales se le pone mucha atención al final y al inicio de año, es qué esperamos en términos del crecimiento económico para el 2025. Si observamos el comportamiento de la economía de este año, hemos notado una reducción en la tasa o en la forma en la que crecen las distintas actividades económicas, para lo cual vamos a estar creciendo en 4.2%, que es menor al crecimiento que tuvimos el año anterior, y para el próximo año estamos estimando un crecimiento del 3.5%. ¿A raíz de qué? Somos un país que está muy encadenado a la economía global. Observamos que hay economías y socios económicos importantes que están desacelerando sus tasas de crecimiento, como Estados Unidos, como China, y esto va a significar que a la vez que la economía global se mueve más lentamente, nosotros también lo vamos a hacer, porque muchas de las actividades económicas dependen de sectores vinculados al comercio internacional, tal como lo es el sector del régimen especial o el sector de zonas francas. Entonces, en ese sentido, esto de alguna manera va a reflejar que las actividades económicas van a crecer en una tasa menor a la de este año. Uh-huh. Ok. Respecto a también deuda pública y mercado laboral, ¿qué es lo que indica este informe? Con respecto a la deuda pública, comenzamos a observar también restricciones importantes para llegar a tener una relación deuda-PIB por debajo del 60%, que incluso nos permita relajar la regla fiscal, en el sentido de que las instituciones tengan una mayor flexibilidad para hacer gasto productivo en términos de inversiones, y esta relación es probable que se vaya a comenzar a cumplir a finales del 2026. Con lo cual notamos que existe un deterioro en la recaudación de los ingresos del Estado, y si esto lo ligamos a que vamos a tener un menor crecimiento, eso significa de alguna manera menores tributos en términos de renta, de impuestos de ventas, entre otros, y un gasto que cada vez es más difícil de controlar. Si bien es cierto, a través de diferentes reformas hemos venido a reducir el gasto público en términos generales, cada vez comenzamos a recortar ya programas o proyectos que tienen impacto e incidencia en el desarrollo económico. Entonces comenzamos a entrar en una etapa incluso de desgaste a nivel del gasto social, y eso hace que se acorte el margen para mejorar la situación financiera, digámoslo así, o las finanzas públicas. Por el lado del empleo, lo que notamos es que evidentemente hay una caída o una reducción en la tasa de desempleo, lo cual es muy positivo, pero no es igual en todos los sectores de la economía. Hay sectores, por ejemplo, como el sector agrícola, o sectores relacionados a la hotelería,
a la alimentación, que no necesariamente tienen tasas de desempleo de menos de dos dígitos. Y esto lo podemos explicar por dos razones. Si bien es cierto, esa tasa de desempleo se reduce porque hay actividades que están creciendo, pero también se reduce porque hay personas que han salido de la fuerza laboral. Hay personas en edad y en capacidad de trabajar que han dejado de buscar activamente empleo. Entonces también analizamos otro indicador que es importante, que es el nivel de ocupación. Y algo que notamos es que la ocupación no ha logrado recuperarse a los niveles que teníamos anteriores a la pandemia. Entonces reflejamos que existe una desconexión entre la forma en la cual viene creciendo la economía y la forma en la cual viene creciendo la ocupación, y en diferentes actividades. Por ejemplo, en actividades como la construcción o la agricultura, que emplean mano de obra en muchos casos no calificadas, ahí todavía tenemos grandes retos en términos de la ocupación, en llegar a niveles similares a los que teníamos, por ejemplo, en un año prepandemia como el 2019. Bueno, ustedes también amplían sobre la relación que hay con la educación o la preparación y la formalización del empleo, que entiendo, a pesar de que ha habido un aumento, dice que todavía hay una fuerza considerable sin acceso a beneficios de seguridad social. También si nos puede ampliar sobre este rubro. Sí, es correcto. Otro de los indicadores que tratamos de observar es cómo se comporta el empleo cuando lo logramos dividir entre empleo formal o informal, teniendo en cuenta el número de asegurados. Si bien es cierto, notamos que el empleo formal ha venido creciendo, no necesariamente con la información que tenemos hasta ahora podemos decir que sigue una tasa sostenible para los próximos trimestres. Esto porque incluso el segundo trimestre de este año la tasa de empleo formal o el número de ocupados formales se reduce. Pero también preocupa porque a la vez que aumenta el número de ocupados formales, aumenta el número de ocupados informales, es decir, sin seguro, sin acceso a los beneficios de la seguridad social, y esto nos da señales, digámoslo así, de que todavía tenemos retos importantes en el mercado de trabajo para poder conectar a diferentes trabajadores con el sector formal, de tal forma que tengan acceso a los beneficios usuales de la seguridad social. Anteriormente, si nos devolvemos un momento, cuando nos hablaba de lo que se está comprometiendo distintos sectores, por ejemplo, en el gasto social, aquí podríamos, o qué podríamos decir analizando estos datos de cómo Costa Rica puede manejar este deterioro o disminución en la recaudación fiscal sin comprometer el gasto social, porque bueno, al final también es parte de las preocupaciones que se han estado pues manejando como país. Así es. Hace 2-3 meses presentamos un informe en el cual incluimos un capítulo sobre el gasto social y notamos también cómo en los últimos años ha venido deteriorándose la inversión que hacemos en diferentes sectores, en salud, en educación, en vivienda. Incluso comparándolo con recomendaciones o niveles similares a las de otros países que pertenecen a la OCDE. Y en nuestro caso hemos llegado a tener niveles bastante inferiores o bastante bajos, que ponen en riesgo, digamos, la atención, ponen en riesgo el poder proveer a la sociedad costarricense de educación de calidad, de servicios de salud adecuados, a tiempo, que permitan reducir, por ejemplo, las filas de espera, entre otros. Entonces, esta restricción en el gasto no se puede continuar de manera sostenida en el tiempo. Esto lo que nos indica es que tenemos que buscar políticas que permitan hacer crecer la economía, que permitan generar empleo en actividades que ahora no lo están haciendo. Hay actividades que están creciendo de manera importante, por ejemplo, la manufactura, que está muy ligada a zonas francas, pero ese es solo una partecita de todas las actividades económicas. De hecho, las zonas francas, por ejemplo, aportan alrededor del 14 o el 13% del crecimiento medido por el PIB. Tenemos otra serie de actividades que no necesariamente están relacionadas a zonas francas, las cuales tenemos que buscar políticas que permitan promover un crecimiento sostenido, una mayor ocupación, la posibilidad de acceder a salarios justos o a un ingreso adecuado a las personas, de manera que también no solo hablemos de crecimiento económico, sino que también tengamos posibilidades de aumentar el desarrollo económico del país como un todo.
Ok. Sin embargo, este crecimiento, este énfasis que hacen ustedes en las zonas francas es parte también de lo que analizan con los puntos relacionados a la educación, a la preparación de la gente que se incorpora a este tipo de trabajos, ¿verdad? Porque sin duda el desempleo, ¿verdad? Cada vez que hablamos del desempleo y analizamos en qué áreas se está moviendo más o se está dinamizando más la contratación de personas, sin duda las zonas francas salen a relucir como un sector de crecimiento y cada vez más. Sin embargo, esta parte de la preparación, de cómo estamos enfrentando las necesidades que necesitan, y valga la redundancia, las necesidades de las personas o de las empresas respecto al talento humano. Sí, evidentemente las zonas francas son un empleador importantísimo, forman parte fundamental del mercado laboral y consiguen emplear personas en áreas pues muy específicas también, áreas que tienen que ver con servicios, por ejemplo, servicios contables que no solo se dan aquí en el país, sino que se dan a empresas fuera del país, también con dispositivos médicos, con algunas habilidades y competencias que tienen también un nivel de precisión importante. ¿Cuál es el problema que debemos observar acá? Que el empleo en las zonas francas de alguna manera tiene un tope o tiene un límite. No es posible para las zonas francas absorber todo el empleo potencial que tenemos en el país. De ahí que es necesario también generar programas que permitan la empleabilidad efectiva de acuerdo a las necesidades del mercado en otras zonas o en otras áreas que son fundamentales. Y aquí lo que necesitamos es que exista una conexión entre las políticas de crecimiento económico, las políticas de desarrollo productivo y las políticas sociales, incluso con un enfoque territorial y con un enfoque de actividades productivas, para no observar solamente lo que pasa en las zonas francas, que como repito son un empleador importante, pero también vinculado a otras actividades que no están necesariamente incluso dentro de las áreas dentro del área metropolitana, sino también que están en zonas rurales o en zonas costeras. Ok. Don Marco, bueno, para ir finalizando, también quería adentrarme un poquito en todo lo del impacto global, ¿verdad? Que tiene también la economía de Costa Rica, cómo está afectando o cómo se proyecta para el otro año con todo lo que está pasando a nivel global. Sí, precisamente son los factores que mencionaba al inicio, que tienen incidencia en que vayamos a tener un crecimiento un poquito menor. Sin embargo, también hay factores a nivel globales que generan, digamos, cierta estabilidad o cierto beneficio en términos económicos. Notamos que existe una relativa estabilidad en los precios internacionales de mercado en términos del petróleo, y eso hará que el año 2025 es muy probable no tener aumentos excesivos o abruptos en el precio de los derivados, particularmente en el caso de las gasolinas, y eso va a seguir impactando en términos de la inflación, es decir, a mantener una inflación relativamente baja. Una de las cosas a las que apuntamos en el informe es el hecho de que seguimos teniendo tasas de inflación negativas o cercanas al cero, y esto tiene que ver por dos razones, precisamente por el caso de los temas relacionados al transporte y los combustibles, que se han mantenido relativamente estables o en algunos casos levemente a la baja, pero también en el caso de los alimentos. Entonces, hay factores positivos del mercado, digamos, global o del contexto internacional que nos benefician, el hecho de tener precios de la energía relativamente estables, pero también hay otros elementos que de alguna manera generan riesgos, como es el hecho de que países tales como China o Estados Unidos no estén creciendo a tasas importantes y más bien muestren una desaceleración en su economía. Un poco también, y no sé si se sale un poco de todo lo del informe, pero lo que viene también en el cambio político para Estados Unidos con un cambio de presidente, y esto también podría ser un factor pues a tener en consideración o en cuidado para analizar. Sí, efectivamente, no es un tema que nosotros desarrollamos en el informe, precisamente porque es muy pronto tomar
digámoslo así, sacar conclusiones de lo que puede pasar el próximo año en la medida en que los Estados Unidos comiencen a tomar cambios, por ejemplo, en su política comercial o en su política de deportaciones, pero es evidente que eso va a tener un impacto también en la economía nacional y tendremos que estar muy atentos a lo que suceda para también, de alguna manera, pues considerar estos riesgos. Ok. Don Marco Otoya, director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, nos ampliaba sobre este cuarto informe de proyecciones macroeconómicas 2025 y le agradecemos mucho también por ampliarnos sobre los hallazgos y los resultados que vienen en este informe tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día. Gracias, muy buen día a usted también. Vamos a hacer una pausa para venir a recordar en nuestra sección de hechos en la historia que rememoramos también un 28 de noviembre. Ahora, recordemos. Vamos a recordar, pero vamos a empezar por lo que se celebra hoy, a pesar de que no es en nuestro país directamente, pero sí, bueno, muy cerca, yéndonos hacia el norte. Sabemos que muchos lo tienen pendiente, el Día de Acción de Gracias, y para eso nos acompaña ya aquí nuestro compañero Roger Carvajal. Buenos días, Roger. Buenos días, siempre con todas las curiosidades y todos los comentarios de los datos que, bueno, a todos nos fascinan. Bueno, contémosle a la gente por qué y de dónde se origina el Día de Acción de Gracias, una de las festividades más emblemáticas de Estados Unidos, y se celebra el cuarto jueves de cada mes de noviembre, justamente hoy, un 28 de noviembre. Tiene una historia que combina agradecimiento, supervivencia y comida. Estamos hablando del Día de Acción de Gracias. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, para entenderlo tenemos que irnos hasta 1620, hace un montón de años, cuando un grupo de colonos ingleses conocidos como los peregrinos cruzaron el Atlántico a bordo del famoso Mayflower. Llegaron a lo que hoy conocemos como Massachusetts, pero no la tuvieron tan fácil tampoco. El primer invierno fue devastador y muchos murieron con frío y con hambre. Bueno, pero afortunadamente la ayuda les llegó en la primavera siguiente gracias a los pueblos nativos, especialmente de Wampanoag. Esperemos que se pronuncie así. Ellos enseñaron a los peregrinos a cultivar maíz, a pescar y a sobrevivir en su nuevo hogar. ¿Qué hicieron los peregrinos cuando llegó el otoño? Bueno, pues como toda buena celebración hicieron, como decimos aquí, una comelona. Hicieron un festín para dar gracias por la cosecha y por haber superado un año tan duro. Invitaron a los Wampanoag como muestra de gratitud a ese festín y es considerado el primer día de Acción de Gracias, aunque no fue exactamente como lo celebramos hoy, ¿verdad? Bueno, celebramos o celebran allá arriba. Sí, tuvo una evolución porque para empezar no había pavo en el menú, como es usual hoy en día, al menos no como lo conocemos ahora. Probablemente comieron otro tipo de animales, maíz, pescado y alimentos locales. Fue hasta en el siglo XIX cuando se popularizó el pavo como el plato principal. Bueno, y es que tiene bastante sentido si vos te pones a pensarlo, porque es un animal bastante grande y de ahí se puede sacar bastante comida, se puede alimentar a bastantes personas. Y bueno, en aquellos tiempos era un animal que no se criaba principalmente para funciones diferentes, sino que era como para alimentarse nada más, y también de otro tipo de cosas, no solamente de la carne, sino también se alimentaban de leche y huevos, así que se convirtió en un símbolo prácticamente para celebrarlo. Sí, es que usted piensa en el Día de Acción de Gracias, todo lo que celebran allá en Estados Unidos y inmediatamente hace la relación con el pavo. Hasta en las series y en las películas. Sí, eso ya no se puede desligar. El Día de Acción de Gracias no solo se celebra en Estados Unidos, también se celebra en Canadá, aunque en fechas diferentes, pero su esencia sigue siendo la misma: reunir a la familia, compartir una comida especial y reflexionar sobre aquello por lo que las personas están agradecidas. Bueno, y aunque todos los tiempos han cambiado y ha avanzado mucho, todo se sigue manteniendo, y se trata de resaltar siempre ese mensaje de gratitud y comunidad, porque sigue siendo muy relevante, como lo fue hace 400 años, ¿verdad? Una curiosidad es que según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, alrededor de 46 millones de pavos son consumidos tan solo el Día de Acción de Gracias. Bueno, y yo le añado un dato curioso más que estaba leyendo, el estado donde más se consumen pavos. ¿Cuál se le viene a la mente? No sé. No es Nueva York. No. Debe ser donde más se crían, tal vez.
Pero no se me ocurre. ¿Cuál es? Bueno, es California. California. Sí. Dice que es donde más consumen. Y bueno, sí, todo el mundo, ¿verdad? En este día allá en Estados Unidos prepara su pavo a su manera. Y entiendo que esa es la esencia, que todos puedan compartir y reunirse y estar ahí presentes por todo lo que ha significado el año. Así es, pero tenemos más datos, ¿verdad, Rita? Que recordemos. Tenemos muchos más datos, sí. Ahora sí, vámonos a qué pasó un 28 de noviembre de 1930. Bueno, el filósofo José Ortega y Gasset publica su obra La rebelión de las masas en España. Es el libro más conocido de Ortega y Gasset y se comenzó a publicar en 1927. Algo que antes era muy normal, que era publicar las novelas o los artículos por partes en el periódico, ¿verdad? Luego es hasta 1930 que ya se empieza a publicar como libro y está traducido a más de 20 lenguas. En 1937 Ortega incluyó un prólogo para franceses y un epílogo para ingleses, los cuales deben leerse después del propio libro, pues carecen de sentido propio. Según Julián Marías, la obra de Ortega y Gasset está incompleta y sería el hombre y la gente lo que le completaría. Qué curioso. Yo, vieras, como diría mi abuela, doña Flor, un saludo para doña Flor. Qué tirada. En esta sección me he dado cuenta que me hace falta leer un montón más de lo que ya leo. Es que hay muchas cosas de la historia y yo creo que dicen que necesitamos muchas vidas para leer todo lo que quisiésemos. Porque una es, y hay dos tipos de aficiones, ¿verdad? Lo que usted lee y luego los libros que compra que nunca va a leer, pero que están ahí con dentro de la biblioteca. Con la esperanza de leerlos algún día. Unos hasta en plástico. Sí. Pero bueno, ¿a vos te gusta la fotografía? Sí. Bueno. No soy tan buena, pero me gusta. Viajemos a 1948, ¿te parece? Vamos. En ese año, Polaroid presenta la primera cámara instantánea, la Lens Camera. Esta cámara es un modelo de película con revelado automático fabricada por Polaroid entre 1948 y 1983. Lleva el nombre del inventor, el científico estadounidense Edwin Land, quien desarrolló un proceso para la fotografía con revelado automático entre 1943 y 1947. Después de que se retiró Edwin Land de Polaroid en 1982, el nombre Land se eliminó del nombre de la cámara. Y el primer modelo disponible comercialmente fue el modelo 95, que producía impresiones en color sepia en aproximadamente un minuto. Se vendió por primera vez al público el 26 de noviembre de 1948. Y por ahí estuve viendo y también investigando que hay un dato curioso y hay crónicas de cómo surgió todo este invento, ¿verdad? Y resulta que esta cámara la ideó este inventor por la impaciencia de la hija pequeña que quería ver la foto ya, después de haberla tomado. Yo creo que eso es algo que nos pasa hoy en día, que tal vez no lo consideramos como tan relevante, pero ¿pues te acuerdas cuando había que mandar a revelar las fotos? Sí, había que esperar por lo menos sus 15 días o podía ser un poquito menos. Eran como 15 días, sí, yo me acuerdo. Y le entregaban a uno las fotos con los negativos. Sí, es cierto. Bueno, qué vacilón cómo ha evolucionado todo. Solo que en esta ocasión era sepia o blanco y negro. No había de color a este momento. En ese momento eran sepia, eran como amarillentas más bien. Sí. Bueno, yo estaba viendo aquí un poco de cómo era esa cámara y es la que vemos en las películas de antes. Bueno, yo estuve leyendo también y se diferenciaba mucho de las otras cámaras que sí tenían una, digamos, es que no se puede decir interfaz porque es más moderno, pero tenían tal vez un hardware o una construcción un poco más compleja en donde influían distintos tipos de cosas dentro del lente para tomar fotos. Esta no, esta era más simple. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Como desde 1948. Unos 20 años antes, ¿qué pasó? Unos 20 años antes, vamos a contarles que... cuente usted primero este tema que sabemos que le apasiona tanto, que tiene que ver con una de las películas o serie de películas que más ha causado a nivel mundial gusto por el cine. Rafita, suélteme la canción porque eso lo tengo que escuchar yo para inspirarme. Oiga. Ahora sí, ya estamos. Ahora ya entramos en mood geek, que es de mis aficiones favoritas. Bueno, en el 2020 fallece David Prowse a los 85 años de edad, el actor que dio vida a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars. Tal vez para los que no conocen a David Prowse o no lo ubican, es porque realmente nunca se vio la cara de él ni tampoco se escuchó la voz.
Este fue un físico-culturista que levantaba pesas y también era actor británico y se conoció principalmente por la interpretación de Darth Vader también, ¿verdad? Pero también en 2015 protagonizó un documental titulado I Am Your Father, en donde se exponía un poco toda la situación que él vivió durante la filmación de Star Wars. Como te digo, o sea, la figura de Darth Vader está muy relacionada a la cultura general, a la cultura popular, y para todos es muy reconocible, pero lo que más resaltaba del personaje era la voz, por ser una voz profunda, que era James Earl Jones, que también era la voz de Mufasa. De Mufasa no, era de Simba, creo. O de Mufasa o de Simba, una de los dos. Tanto en la película animada de los 90 del Rey León como en el remake que se hizo hace poco en live action. Y esa era la voz, pero la realidad es que a David Prowse lo que buscaron fue reemplazarle la voz porque no tenía una voz imponente como el físico, sino que era como muy como muy tradicional, tal vez algo muy similar tal vez a la voz de Forrest Gump en la película de Forrest Gump, ¿verdad? En donde tenía cierto acento y cierta forma de hablar, entonces le decían Father Prowse, porque lo vacilaban por el acento y la forma en la que hablaba. Carrie Fisher, que era la princesa Leia. Pero sí, y también fue bastante conocido porque grabó una campaña de comerciales de seguridad vial, entonces a él lo recordaban mucho por eso. Y dentro de todos los personajes, Roger, vos como amante de Star Wars, ¿es uno de los favoritos o no? Sí, por supuesto. La saga de Star Wars habla de Anakin Skywalker, que posteriormente se convierte en Darth Vader. No es spoiler porque las películas salieron hace más de 20 años, las últimas precuelas, ¿verdad? Bueno, hace como 20 años. Aún hay gente por ahí que yo conozco una. Que no la han visto. Yo conozco una. Así que mejor no les contemos más. Bueno, avancemos a ver qué más hay. En 1814, ¿qué pasó? Bueno, yo voy a contarles, y aquí nos vamos a ir un poco al periodismo, a rememorar, porque en 1814 en Londres el periódico The Times se imprime por primera vez con una máquina de vapor, lo que supuso una auténtica revolución, ya que se producían 1.100 ejemplares por hora, 800 más que por el procedimiento normal hasta entonces. The Times marcó un antes y un después en la historia de la prensa al convertirse en el primer periódico en utilizar una máquina de vapor para su impresión. Esta innovación fue posible gracias a la adopción de la prensa mecánica diseñada por Fred Coyne y Andreas Bauer, ingenieros alemanes que revolucionaron al mundo de la impresión al sustituir la fuerza manual por la energía de vapor. Bueno, fue revolucionario. Además de mejorar la velocidad, la calidad de las impresiones también ganó consistencia, abriendo las puertas a una mayor distribución de la información y haciendo que la prensa fuera más accesible para un público amplio. La introducción de la máquina de vapor no solo fue un hito técnico, sino que también aceleró la democratización de la información en un periodo marcado por cambios industriales, sociales y políticos. Bueno, parte del desarrollo que tuvo, sabemos, Roger, que hoy en día los periódicos impresos tal vez ya no son lo que eran antes, porque también tenemos todos los recursos de acceso digital. Sin embargo, en su momento tuvieron un papel muy relevante y durante muchos años. Sí, de hecho, lo que se considera como uno de los hitos a nivel mundial para el avance de la humanidad fue la imprenta, ¿verdad? Y que todo esto viene de ahí, de ese invento que se generó, y posteriormente la forma en la que los pregoneros buscaban transmitir las noticias mediante periódicos tallados inclusive en piedra, ¿verdad? Y todo esto. Entonces sí, es algo importante que revolucionó mucho la forma en la que se distribuía la información y la dinamizó bastante. Y la opinión pública, ¿verdad? Que al final de cuentas era parte de distribución. Bueno, nos queda un dato más. Así rápidamente, en 2005 aparece por primera vez el término Cyber Monday. En un comunicado de prensa de shop.org titulado Cyber Monday se convierte rápidamente en una de las mayores compras en línea del año. El Cyber Monday se celebra inmediatamente, es el primer lunes después del Viernes Negro, ¿verdad? Mañana, ¿verdad? Mañana lo tenemos. Mañana es el Viernes Negro, sí. O sea, sería el lunes de la otra semana. Okay. Y bueno, han habido estudios que estuve leyendo por ahí que se ha comprobado a nivel de ventas en línea y de todo este tipo de registros de datos, que es de los días en los que la gente más gasta dinero y más compra en línea también.
Bueno, este término también ha impactado bastante en la cultura popular al punto de que se ha utilizado para meterlo dentro de campañas y dentro de formas de vender, ¿verdad? Cada vez y cada vez más en general. Acá ahora estuve revisando y ya se está usando el término también para vender un montón en las tiendas estas de cadena. Bueno, y para hacerles la cuña, que mañana vamos a hablar un poco de todo esto del origen del Viernes Negro en el marco de este día tan comercial que se celebra mañana. Muchas gracias, Roger, por acompañarnos y por ampliarnos sobre esta información histórica y la historia del Día de Acción de Gracias, que de hecho les vamos a ampliar en esta sección de noticias internacionales cómo se está moviendo todo allá en Estados Unidos. Sí, que no se vayan porque ya viene el internacional. Así es. Más inmediatez, más credibilidad, más compañía. Extra Radio. Nos acercamos al corazón de las noticias mundiales para escuchar el Latido Global por Extra Radio. Bueno, hoy dejamos la sección de noticias internacionales para el final, pero les vamos a cumplir la promesa que les hicimos de traerle lo que está sucediendo en Alemania. También ya nos acompaña por acá nuestro compañero Luis Frer. ¿Cómo está, Luis Frer? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias de nuevo por la invitación. Feliz Día de Acción de Gracias. No sé si lo celebran, pero escuché que estaban ahí en el Black Friday. De hecho, estábamos hablando un poco del origen y justamente también les vamos a ampliar porque esta es parte de las noticias que les traemos, que al menos unas 80 millones de personas viajarán en Estados Unidos por carretera o por avión durante las vacaciones. Bueno, Acción de Gracias, una cifra récord que supera niveles previos a la pandemia. Esta estimación la hizo el Club de Motoristas AAA. Unos 79.9 millones de personas realizarán viajes de largas distancias, 80 kilómetros o más para este periodo, este día tan, celebrado por allá. La mayoría de los viajes, se realizan en coche, pero también viajeros en carretera en comparación con el año pasado. ¿Qué dice la Casa Blanca? Informó también que esta semana en un comunicado esto supone una cifra récord motivada porque los viajeros verán los precios de la gasolina más bajo en más de 3 años y los precios más bajos en las comidas de Acción de Gracias. Hablábamos, Luis, ahora damos un dato que por lo menos son 46 millones de pavos que se comen en esta celebración en Estados Unidos. Sí, no sé si también como nosotros tiene muchas tradiciones, pero no sé si esta podría ser tal vez la más significativa. Tiene muchos significados porque pienso yo, ya da inicio ya como a la época navideña. Tal vez nosotros la iniciamos antes, pero como en Estados Unidos el Halloween es tan fuerte, entonces ellos no se saltan esa festividad y viene el Día de Acción de Gracias y luego viene el Viernes Negro y luego tenemos el Cyber Monday y luego, yo no conozco bien el nombre, pero que me dicen que después del Cyber Monday, el martes es el día de los boletos baratos de aerolíneas. Lo he escuchado. Y sí, yo no he investigado mucho, pero por ahí anda y esto de lo que nos estás contando es realmente es un tema, las presas que se arman, los aeropuertos llenos, todos quieren ir donde ya me imagino, familia, ¿verdad? No sé si tal vez la hora más crítica tuvo que haber sido, por ejemplo, ayer en la noche, sí, ¿verdad? Tal vez ayer, para ya hoy estar ahí con sus gente, su familia. Y luego el regreso de todos a sus respectivas casas, es también es todo un tema. Y a la gente que lo celebra aquí, o que se reúne también, sí, ya porque se empiezan, hay personas, se empiezan ya a traer esas tradiciones de otros lugares hacia acá. Pues a mí me parece que es una bastante bonita tradición, porque es reunirse con la familia y tener sus alimentos y dar gracias. Es que justamente la gratitud y el compartir creo que es lo que podemos rescatar. Luis, cumplamos la promesa de informar lo que está pasando en Alemania, ¿verdad? Que me debía, porque las divisiones sobre quién debía ser el candidato de la SPD, que en este momento el líder es el canciller Olaf Scholz, tuvo también sus conversaciones para ver quién debía ser el candidato, si debía continuar Olaf Scholz o debía ser Boris Pistorius, que era un considerado ampliamente como una figura popular, más popular que Olaf Scholz en este momento. ¿Y por qué decía yo, me salgo aquí un poquito de guión, porque era importante
este tema es porque estas elecciones van a ser adelantadas al mes de febrero. Olaf Scholz a este momento no las tiene consigo en cuanto son las encuestas, en cuanto lo que es las encuestas. Y la segunda fuerza que aparece es la ultraderecha alemana. Y si uno se compara con los resultados de otros países, pues no sería algo descabellado que tengan un resultado ganador o un muy buen resultado. Y esto termina siendo importante porque Alemania, y lo hablábamos ayer con el caso de Angela Merkel, ha sido quien tome la batuta ahí. Tal vez también estaba Macron en Francia, pero Alemania siempre o en los últimos años ha liderado esa línea europea. Y ahorita hay que recordar, siempre hay que tener presente que tenemos un contexto de guerra entre Rusia y Ucrania que podría escalar. Entonces estas elecciones terminan siendo bastante importantes, y por eso les mencionaba yo que a pesar de que nosotros estamos aquí lejitos en nuestra Centroamérica, hay que tener un ojo puesto en este proceso legislativo que en teoría nos daría un nuevo canciller, una nueva canciller, pero que podría tener a ese partido de ultraderecha alemana bien posicionado. Sí, y bueno, justamente en este rubro de lo que está pasando con la guerra de Rusia y Ucrania, él ha tenido una posición que se le ha visto como un poco polémica, ¿verdad? Tener acercamientos con Rusia, por ejemplo, una llamada con el presidente Vladimir Putin. Y bueno, un poco también distinto a la posición que tienen otros países de Europa. El caso de Francia, que ha sido tal vez más duro con Rusia y con lo que ha sucedido en Ucrania. Y recuerdo bien al inicio de toda esta guerra que se hablaba mucho de que Alemania no era, tal vez no tomaba esa posición que tenía que tomar frente a Rusia por el tema del gas. Y todo lo que recibían ellos de Rusia y con lo que pues tienen su calefacción principalmente en los hogares y su energía que reciben de estos gasoductos. Y decían que parte de un posicionamiento tibio alemán al inicio era precisamente por este tema. Lo cierto es que le aseguro que van a estar muy interesantes estas elecciones. Sí. Para seguirle el paso ahí y estar preparándonos informativamente para que lleguemos a febrero a ver este proceso electoral. Luis, y esto, bueno, se anticipa para febrero, pero normalmente, ¿cuándo debían de suceder? No le voy a mentir que no estoy seguro cuándo tenían que ser, pero sí son adelantadas. Ese es un buen dato que vamos a poder buscar. Sí. Porque es no sé de cuánto exactamente el periodo, si usted me lo puede ahí buscar, pero el tema de que sean adelantadas en este momento y lo que está jugando las intenciones de voto es lo que probablemente nos van a dar, porque de aquí a febrero pues no falta nada ya. No, eso sí. En términos de campañas electorales y procesos de elección popular, estamos hablando prácticamente ya de unos 2 meses. Y como yo no sé si en Europa es así, pero aquí diciembre no cuenta. No, esto políticamente, ¿verdad? Estamos un poco perdidos, y incluso un poco perdidos, y es un perdernos obligatorio para poder hacer esta desconexión y empezar el año con todas, ¿verdad? Hay que dar un descanso. Bueno, aquí tenía el dato, dice que las elecciones se iban a realizar el 28 de septiembre de 2025, entonces sí es bastante en Alemania. Se pasan para febrero. Sí. Estaban para 28 de septiembre de 2025. Sin embargo, bueno, ya por lo que les contamos, se adelantan. Poco menos de un año, digamos, en cuanto al anuncio de adelantar las elecciones. Sí, es bastante tiempo. Y bueno, también que es una figura, ya para pasar brevemente a las que nos toca, que no es usual aquí, ¿verdad? En estos países el hecho de adelantar elecciones. Aquí es como tenemos la fecha definida, y pues no hay posibilidad de movilizar en ese sentido. Igual que como juicios políticos y todo ese tipo de herramientas que también terminan siendo interesantes de evaluar. El caso también como
el Parlamento, la Asamblea Legislativa, pero de regreso pierde él también su puesto. Eso es muy interesante, estas diferencias que hay entre cada uno de los sistemas, a pesar de que, por ejemplo, todos son democráticos, pero ahí cada quien tiene su reglamentación. Sí, bueno, y ya una última para finalizar, que tenemos que despedir. Nos vamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele, aseguró este miércoles que la prohibición total de la minería en el país, vigente desde el 2017, la califica como absurda, cuando el país dice que tiene depósitos de oro. Toda una discusión que se da, incluso, bueno, pues en nuestro país también hemos tenido este debate de la minería. En marzo del 2017, tras la presión de ambientalistas, el Congreso aprobó por mayoría la normativa que prohíbe la minería metálica, en este caso por considerarla una industria destructiva para el medio ambiente y la salud pública. Y esta prohibición incluyó las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo. Sin embargo, bueno, el presidente Bukele al parecer sí tenía intenciones de continuar o ir más allá con la minería en este sentido. Luis, con esta información vamos a cerrar, porque a pesar de que pues tenemos todavía un montón de noticias más que informar, las ampliaremos el día de mañana. Y el tiempo es lo cruel en los medios de comunicación. Sí, no nos alcanza, ojalá tuviese un poco más, porque ya ahí está ya preparado nuestros. Es que no, nos están ya banqueando nos están sacando ya de la silla, porque ya viene. No, no. Ok, no, bueno, podemos seguir aquí. Es que no quiere hablar de la liga. Eso es, que no quiere hablar de la liga. No, bueno. Ya vienen los deportes. Viene el tema picante de deportes. Nosotros nos despedimos y nos vemos hasta mañana. Nos escuchamos por 92.3 FM. La verdad es